Estás escuchando En los zapatos de una DevRel, el podcast quincenal donde Alba Silvente os dará la turra sobre qué se cuece en su rol como Developer Relations Engineer. Ya disponible en todas las plataformas de podcast y en vídeo en Spotify y en YouTube. Buenas bellas flores, bienvenidas al tercer episodio de En los zapatos de una DevRel, donde veremos cómo es preparar una demo para cliente. Sí, como ya dijimos en el primer episodio, este tipo de tarea para un DevRel no suele ser lo común. Normalmente hay una persona que se encarga de esto llamado Software Sales Engineer, pero está claro que no todos los equipos son tan grandes como para tener este tipo de perfil y en muchas empresas se acaba utilizando al DevRel como la persona que lleva a cabo estas demos. Pero bueno, antes que nada quería hacer un disclaimer y es que prácticamente casi todo lo que vamos a ver hoy va a estar relacionado con el curro que yo hago en Storyblok, o sea que tiene mucho que ver con este tipo de producto. Está claro que si te vas a otro producto tecnológico como puede ser Notion, que no lo utiliza un desarrollador al final, será completamente diferente. Pero en el caso de Storyblok, al ser un gel de CMS que se conecta con terceras tecnologías, tenemos que utilizar los recursos del DevRel y crear un proyecto de frontend, que ya os explicaré más adelante, para poder demostrar las características del producto. Entonces, al final, muchas de las prácticas que voy a contar hoy son muy relacionadas con este tipo de producto. Pero bueno, en otras empresas veréis prácticas similares en realidad. Y quería empezar esto contándoos en qué consiste una demo para un producto como un gel de CMS. Y es que en Storyblok, cada vez que vamos a hablar con un cliente, obviamente ese cliente quiere ver un caso de uso de cómo sería crear una web con Storyblok al completo, con un frontend, con todo el tema del backend montado, y al final en Storyblok como plataforma lo inicial es el backend, pero luego el frontend lo tienes que desarrollar aparte. Y nosotros, para poder demostrar todas esas características que Storyblok tiene, necesitamos desarrollar ese frontend y conectarlo para poder demostrar lo que serían capaces de hacer. Entonces, claro, digamos que consiste la demo en general en crear ese proyecto de frontend, conectarlo al backend de Storyblok, que al final será una instancia, un espacio, lo llamamos en Storyblok, pero básicamente es donde almacenas el contenido de un solo proyecto. Entonces tú creas una instancia de la demo que has creado y se la muestras al cliente final. Esto seguirá un proceso. Lo normal es que primero te prepares la demo refiriéndome a si ellos envían preguntas sobre casos de uso específico que quieren ver en esa demostración, tendrás que preparar esos casos específicos. También tendrás que poner el branding y toda la estructura de las páginas en la demo. Obviamente no todo, me refiero a la página de About Us, la página de la Home, cosas puntuales, no toda la web, ¿no? Si lo tenemos que replicar todo, no acabamos ni mañana, ni pasado, ni al otro. No, pero bueno, replicas alguna de las páginas para demostrar lo que podrían hacer y aparte de eso luego tienes la reunión, ¿no? Que la reunión ya es con una persona que se encarga de vender y tú te encargas de demostrar las cosas que los desarrolladores y los content-editors pueden hacer y ya está. Pero no de vender nada. Tú al final estás ahí para demostrar lo que podrían hacer con tu producto, no para venderles la moto ni humo. O sea, lo que hay es lo que van a ver y es lo que les vas a mostrar tú. Y luego cuando termina esa meeting, ahí tendrías que hacer un recap, o eso es lo normal, con todos los enlaces que has mostrado para más información. Porque obviamente no podemos llegar al detalle en una hora, pero si quieres ver algo en específico y esa persona te ha preguntado exactamente eso, pues tú puedes enviarle un enlace para que luego lo revise, justo lo que te ha preguntado. O si te hacen preguntas, pues obviamente en el recap vas a meter las respuestas a eso si no las tenías en ese momento porque no has podido probarlo y no tenías tiempo para eso, ¿no? O sea que al final la demo consiste en hacer que un cliente entienda el producto desde un inicio antes de comprarlo, porque si no, tendría que indagar muchísimo en la documentación y todo ese tiempo, ¿quién se lo devuelve? Al final, si tiene que investigar cada gel de CMS y tiene que encima estar leyéndose toda la documentación de cada uno para ver las diferencias y en qué tal, es mejor ver una demo que te van a decir exactamente lo guay de ese producto, ¿no? Y alguna cosa que otra que tú le preguntes, pues al final es mucho más fácil ver si te interesa o no ese producto y descartarlo, ¿no? O sea que me parece una manera muy lógica de presentar tu producto si quieres venderlo a un cliente. Y bueno, ¿quién se encarga de crear estas demos? En el fondo, en este caso, como os he dicho, debería ser el Software Sales Engineer, pero como no todas las empresas se lo pueden permitir, como en el caso de Storyblok, tenemos un equipo de DevRels y nos las turnamos. ¿Qué pasa? Que como en Storyblok hay que crear un frontend, en el fondo el frontend sí que es verdad que podrían crearlo todos los del equipo, pero a lo mejor sería
mucha sobrecarga de trabajo porque tendrías que comunicarte todo el rato cada vez que hagas una feature o lo que sea. Es mejor que se encargue de ciertas personas, a lo mejor un grupo de 3 personas, y cada vez que desarrollen una feature en el nuevo frontend, que alguien de nuestro equipo grabe una pildorilla o un vídeo corto explicando qué hace, y así en la siguiente demo que tengamos podemos estudiarnos ese vídeo de la nueva característica y ya la tenemos en mente para la siguiente, pero obviamente las anteriores no la llevaron porque no existía. Entonces así tenemos como diferentes divisiones de quién se encarga de hacer qué. Y el DevRel final, que es el que da la demo, pues tiene toda la información accesible en nuestras herramientas internas de la empresa. Entonces está guay porque al final nos encargamos de entre todos de hacerlo. Pero al final, ¿por qué son necesarias estas demos? A ver, en el fondo, a mí al principio, cuando entré en Storyblok, yo pensaba, menuda pérdida de tiempo, ¿por qué no grabamos un vídeo y se lo mostramos así y ya está? Y estaba reacia a hacerlas en el fondo porque no consideraba que era una tarea como parte de mi trabajo. Pero enseguida, al hacer un par o 3 o 4, me di cuenta de que estaba aprendiendo un huevo sobre Storyblok, cosas que no conocía o que no había probado lo suficiente. Porque al final, cuando tú demuestras el producto, no estás demostrando solo lo que sabes, estás también resolviendo preguntas del cliente que él tiene porque ya ha creado su web y quiere migrarla a tu sistema y sabes específicamente casos de uso que va a necesitar. Entonces tienes que explorar cosas que no harías a no ser que tuvieras 8.000 proyectos en producción con un GLSIMS. ¿Qué pasa? Que al final entras en el trapo y dices, joder, en verdad es útil, porque en el fondo, si un cliente tiene muy claro lo que quiere porque lleva 15 años vendiendo lo que sea en su web y él sabe perfectamente lo que necesita en su web para hacer funcionar su negocio, joder, o sea, lo que puedes aprender tú como DevRel cuando haces esa demo y lo que puede beneficiarse él de que tú tengas ese conocimiento de haberte peleado con otros clientes y aparte se lo personalices, le hables con un trato muy personal refiriéndome a que si te envía una pregunta tú directamente le contestas después de haber machacado un poco la respuesta dentro del equipo, pero bueno, en el fondo acabas siendo tú la línea directa de comunicación con ese cliente y demostrándole que conoces un poco su proyecto y su background. Y eso crea una relación muy chula, la verdad, porque a partir de ahí, si esa persona tiene un problema, en vez de quejarse de una manera lejana, ¿no? Como diciendo, buah, está este equipo que no hace nada por mí, directamente se dirige a ti como con otro tono. Ya te lo dicen como más diciendo, a ver, entiendo que tenéis mucho lío, vuestro producto mola mucho, pero al final hay un equipo con X número de personas y no podéis encargaros de todo. Por favor, Alba, ¿podrías simplemente priorizar esta tarea dentro, tal? Entonces, al final, con eso ganas un tipo de cliente que en el fondo es más duradero y, por supuesto, aporta mucho más económicamente a tu empresa. Ahora te quería contar los pasos que yo sigo para prepararla y algunos consejos que yo empecé a utilizar a lo largo de hacer demos y desde entonces me ha ido mucho mejor porque ya no me pongo tan nerviosa o me trabo tanto al hablar, paro para que me pregunten cosas y me da tiempo a pensar lo que quiero decir y cómo quiero decirlo y hacer un repaso mental de lo que he hecho hasta ahora. Obviamente no detallado, pero simplemente decir, vale, he mostrado más o menos esta feature, me queda esto, ¿sabes? Como para hacer un progreso mental, parar y preguntar al cliente está muy bien. Que bueno, ya os he hecho un consejo sin decir nada más, pero bueno, la idea es que al principio, cuando yo entré en Storyblok, yo conocía Storyblok porque lo había utilizado durante 3 años, entonces tenía un poquillo de ventaja. Pero en el fondo, en el proceso del onboarding, ya teníamos unos pasos a seguir para aprender a dar una demo y parte del onboarding, el final, como la evaluación, era hacer una demo, un dry run, o sea, un intento con el equipo en una reunión, para que así no tengas que probarte la primera vez y estrenarte con un cliente, o sea, te puedes estrenar con un compañero, por supuesto. Y aparte de eso, lo guay es que cuando yo entré justo estaban creando un script para ejemplificar el flujo de cómo contar la historia y no solo decir, mira, aquí puedes hacer esto, clica aquí, mira esto. No, o sea, la idea es, yo soy un content editor, quiero crear una página y voy a mostrarte cómo hacer eso. Y quiero modificar esta página y programarla para que se publique el día X. Y ese caso de uso se lo puedes ejemplificar con un flujo, en vez de simplemente decirle, oye, mira, así le das este botón y publicas. Pues hombre, está guay también hacer un poco de flujo, ¿no? Y gracias a ese script que nos creó mi compañero Facundo, que es el puto amo, gracias a eso pues ha sido mucho más fácil, no os lo voy a negar. Sí que es cierto que yo no soy tanto de leer, porque si leo el script
te juro que tardo 8.000 años en decirlo, o sea, no me lo puedo memorizar, no soy actriz. Entonces yo al principio dije, a mí esto me vale ahora para conocer las features, pero el día de mañana no me voy a acordar de lo que pone ahí. Entonces me hice un esquema y ese esquema es visual y así cada vez que lo miro puedo seguir el flujo porque lo tengo con flechitas y tal. Que os lo voy a enseñar en realidad, los que estáis viendo el vídeo. Básicamente cogí un papel bastante gordaco para que no se estropeara fácilmente y puse simplemente dibujines y letrillas. A ver, no se ve una mierda, os lo digo ya porque está todo enfocado en mi cara, pero bueno, la idea es que si lo zoomeáis veréis que pongo por dónde empiezo y cómo sigo, o sea, empezando por aquí. O sea, al final yo entro en la web de Storyblok, explico lo que es un space, me voy y creo uno nuevo y así sigo. Entonces, de esa manera tengo yo mi flujo de cómo voy a ir demostrando el producto y aparte, si me olvido algo, como lo tengo apuntado, las cosas importantes, enseguida puedo decir, hostia, workflows, ¿qué me lo he pasado? Pues vuelvo atrás, ¿sabes? Obviamente no me suele pasar tanto ya porque ya como que una vez haces como 10 o así, ya vas de carrerilla, en plan, ya no tienes ni que preparártelo, llegas y te lo sabes todo. Pero claro, al principio me costaba más, entonces el esquema me valía que flipas. Ahora lo uso simplemente cuando me atasco un poco o estoy nerviosa o yo qué sé, o tengo un mal día, ¿sabes? Entonces digo, vea, no voy a pensar, voy a mirar, venga, toca esto. Y así se hace más fácil. Y bueno, una de las cosas que también ha cambiado en Storyblok en los últimos meses es que antes los lunes teníamos como una reunión de equipo en el que, pues yo qué sé, hacíamos brainstorming o cosas que eran más de colaborar, ¿no? Y se nos ocurrió hacer unas sesiones que sean para entender una característica de Storyblok que posiblemente necesitemos un desarrollo aparte. Por ejemplo, cómo crear un componente, la estructura de un componente en Storyblok programando. Entonces, de esa manera podemos ver en esa sesión una característica específica de Storyblok que a lo mejor puede salir en pregunta, pero no puede salir en la demostración porque deberías crearte como un terminal, ejemplificar cómo ejecutar un comando. Todas esas cosas no es lo normal, porque tú le quieres demostrar cómo lo usarán al final y no todos los pasos a seguir. Entonces, claro, si te preguntan, al menos ya lo sabes. Entonces, como os he dicho, en las reuniones estas de los lunes hacemos eso y me parece una maravilla. Estoy aprendiendo una barbaridad de cosas que desconocía totalmente por no haberme topado con ese tipo de proyectos. Y bueno, más o menos con esas 5 cosas, con el entrenamiento con compañeros, en plan el dry run que lo llamamos, con las sesiones de los lunes que vemos características que a lo mejor no vemos siempre, con el script, que es básicamente el storytelling de cómo ejemplificar cada característica y qué es, o sea, también te pone como las descripciones para que entiendas tú la característica antes de mostrarla, el esquemita que me hice y el mes de onboarding, que fue solamente de estudiar el producto, que eso me parece una maravilla. Ojalá hicieran eso en todas las compañías, porque sí que es verdad que yo me metía y me decían, Ale, tienes 3 meses para sentirte cómoda. Siéntate, empieza a hacer tareas, ¿sabes? Era como, vale. Aquí era un mes, literalmente, hace esto, mañana hace esto, estos días hace esto y te dejan como un día libre como para descansar de cotillar lo que te dé la gana, otro día para cosas internas de venga, tengo que poner mi cuenta bancaria para que me paguen, todas estas cosas, ¿no? O sea, lo burocrático. Pero bueno, a mí en general el onboarding me sirvió un montón para asentar lo que ya sabía de Storyblok y para practicar con otras tecnologías que me gustaban y tenía curiosidad, como por ejemplo Astro, Next y todo esto. Así que nada, yo creo que más o menos cierro antes de enrollarme mucho más diciendo que dar demos al principio puede ser tedioso si eres un DevRel porque tú entras ahí con la ilusión de crear contenido y de hacer todo público y de repente te ves en una llamada con una persona de ventas que no te sientes identificada para nada como desarrolladora y encima explicando cosas que a lo mejor no conoces del todo bien o no has probado del todo bien porque tienes que demostrar las características de un producto que no has hecho tú. Pero bueno, tú respira, hazlo y verás que con el tiempo aprendes un huevo, te sirve muchísimo y encima ayudas a alguien, que también es muy importante, ¿no? Al final el cliente se siente acompañado en el proceso y si tú amas el producto, él lo amará contigo y eso está muy guay, en verdad. Nos unimos todos a esta secta, que no. Pero bueno, espero que si entráis como DevRels y os topáis con esta tarea, que no se os haga bola, os hagáis un esquemita gracioso como el que me he hecho yo y que en vez de quejaros, como hice yo al principio, probéis a hacerlo, que seguro que os gusta.
y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Y recuerda, si te ha gustado este episodio, deja tu comentario, dale a like o suscríbete a este podcast. Me ayudaría muchísimo que lo hicieras. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis proponer algún tema para el futuro, me podéis contactar en cualquier red social como @Dawntrauz o Alba Silvente. ¡Hasta la próxima!